madrugada del pasado 6 de agosto se produjo un voraz incendio en el local de tienda inglesa de Punta Shopping. El fuego arrasó con buena parte del shopping y como consecuencia del incendio, centenares de comerciantes y miles de trabajadores quedaron afectados. Compañeras y compañeros, nuestro brazo fraterno y la solidaridad con ustedes y sus familias, ¿no? Porque está claro que no vamos a lograr sortear lo que seguramente les está generando desde hace varios días, que es la incertidumbre absoluta. Hay muchas historias por reconstruir, este es un shopping de todo un departamento. Hay 2.000 personas que viven de forma y trabajan todos los días acá en el edificio. ¿Y qué quedó de tu local? Desgraciadamente, por culpa del incendio, perdí todo. En la planta baja, el 50% de los locales se ha salvado. Después, en el subsuelo, tal vez un poquito más del 50%. Pero en la planta alta se da la particularidad, por ejemplo, que por diferentes lados consumió un poquito más. Ahí capaz podríamos hablar de un poquito más de afectación del 50%. Aún a la espera de la investigación final de bomberos para conocer las causas del siniestro, se sabe que todo empezó en el subsuelo del local de tienda inglesa, donde había un horno de panadería. A las 4:30 de la mañana fue alertado el destacamento de bomberos. Y bueno, concurrió una votación y se encontró con un incendio básicamente establecido en el subsuelo del depósito de tienda inglesa. Ahí en ese subsuelo hay un área que se dedica a panadería y esa panadería tiene hornos. Al iniciarse el incendio, empleados de tienda inglesa intentaron combatir el fuego. Ustedes habrán visto seguramente videos que se han viralizado, tratando ellos mismos, los empleados, de tratar de apagar el incendio con extintores. Inclusive se ve en el video con alguna manguera que no fue obviamente fructuoso por parte de ellos. ¡Abre ahí, abre! Sí, pero tengan cuidado que eso está con corriente. ¿Hay corriente? Cierra ahí. ¿Hay corriente? Cierra ahí. Seguramente cuando ellos lo visualizaron el fuego ya hacía un tiempo determinado que el fuego estaba. Y decidieron llamar a bomberos para que vinieran. Hay alguien que está llamando, te digo. Los que salen en los videos, seguramente cuando ellos trataron de atacar el fuego y controlarlo, ya hacía un par de minutos. Uno se da cuenta por el tamaño de la llama. No es un incendio que recién haya iniciado. ¡Abre ahí, abre! Evidentemente ellos trataron de controlarlo, no pudieron, y cuando no pudieron controlarlo, llamaron a bomberos. Tal vez entraron en pánico, tal vez nunca se habían enfrentado a una situación así. Los medios estaban, ellos tenían extintores y tenían una manguera que salía agua. Cuando ellos se enfrentaron al fuego, el fuego ya estaba caminando y eso generó un determinado tamaño de la llama que pudo haberlos asustado a ellos también, ¿no? Según pudo comprobar Santo y Seña, tienda inglesa contaba con la habilitación de bomberos y su personal estaba capacitado como lo exige la normativa. Nosotros le exigimos a las empresas como parte de la habilitación que tengan cierto porcentaje capacitado en utilización de las medidas de protección, que son extintores, mangueras. Pero además, tienda inglesa capacita a su personal con una empresa privada y la última capacitación de parte de sus funcionarios del Punta Shopping había sido el 27 de julio, 9 días antes del incendio. No se logró contener el fuego, ¿no? Igual eso es difícil, porque la capacitación que se brinda es básica para atacar el fuego cuando recién comienza. Ya cuando comienza a propagarse es más difícil poder contenerlo. Y claro, el entrenamiento que se hace es una capacitación de un día y es poco. A veces, por más que tengas el conocimiento, al momento de reaccionar frente a una situación de esta, te juegan muchas cosas en contra. ¿La capacitación en qué consiste? ¿En un día qué aprendés? Sí, en un par de horas. O sea, es cómo utilizar en forma correcta un extintor y cómo utilizar en forma correcta una manguera de extinción de incendios. Debes apuntar el chorro de extinción hacia la base del fuego. Ahí el fuego está arriba.
Lo que nosotros capacitamos y entrenamos es en una instancia como para saber qué hacer inicialmente. Después, claro, eso no se entrena periódicamente ni se tiene una práctica. Suma eso a que se te suman nervios, miedo, pánico, que vos se te va a prender fuego todo. Y claro, por más de que sepas, a veces te puede pasar eso. Ahí, por ejemplo, le faltaba el puntero antes de abrir la manguera. ¿Qué es el puntero? Por donde vos disparás y regulás el agua. Ahí se ve que bueno, salió el agua y después le pidió que cerrara. En un momento dicen que tiene que estar la energía cortada antes de usar el agua. Ah, sí. Sí, pero tengan cuidado que eso está con corriente. Hay corriente. Aquella madrugada del sábado 6 de agosto, cuando llegaron los bomberos al Punta Shopping, se encontraron con un panorama que ya era complejo. Ya con una concentración de humo bastante importante dentro del subsuelo, lo que de entrada imposibilitó las tareas de acercamiento al lugar de origen, ¿no? Llegué como cualquier otro día a trabajar, me acerco, no me dejan entrar, me dicen que había un incendio en tienda inglesa, pero que estaba controlado, que seguramente el siguiente día podríamos ingresar. El sábado de tarde nos habían dicho que estaba todo controlado, que bueno, que se había terminado y vos veías que salía humo, no había bomberos y la verdad que te da una incertidumbre de decir, ¿qué pasó? Bueno, y en fin, al otro día me levanto a las 8 de la mañana, llego y pensando que podía entrar al shopping y estaba completamente en llamas, no lo podían parar. Estaba completamente en llamas, no lo podían parar. Hasta las primeras 24 horas en realidad se trató por lo menos de enfrentar el fuego por distintos lugares. Lo que sucedió después, nadie se lo imaginaba. Es que en la jornada de aquel sábado, el incendio parecía controlado. Me acerco al shopping y me dijeron que lo estaban tratando de controlar, pero no. Y ahí dije, esto no está controlado. Esto no está controlado. Brutal incendio en Punta Shopping, uno de los principales centros comerciales de la ciudad esteña. Parecía hacia el sábado a la tarde controlado, pero el domingo a la madrugada volvió de vuelta con mucha más fuerza que antes. Después hubo mucho fuego, muchos gases de la combustión que se canalizaron por los distintos lugares donde no hubo forma de verificarlo eso. Por los ductos. Por ejemplo, los ductos. Los ductos, bueno, son tipo un laberinto también, son complicados, tienen mucho recorrido y bueno, eso seguramente haya contribuido a la propagación en forma silenciosa sin poder visualizarlo desde afuera. Una vez que se canalizaron los gases y el fuego principalmente empezó a consumir la mayoría del depósito de tienda inglesa, obviamente eso debilitó la estructura y fue lo que produjo el colapso. Y el domingo se derrumbó el local de tienda inglesa de Punta Shopping. El local quedó pérdida total, perdimos la reforma, todo lo que hicimos para abrir, los muebles, estábamos en semana de sueldo, también perdimos el sobre con los sueldos, todos los materiales que utilizábamos, pero más que todo el lucro cesante, o sea, mis días sin trabajar, tanto los míos como mi equipo. Muchos comerciantes con locales en Punta Shopping quedaron comprometidos por las pérdidas económicas y si bien tienen seguros, estos no les cubrirán el total de sus pérdidas. Además, muchos están desesperados por lo que pierden de facturar cada día debido a la inactividad comercial. No tenía seguro. Sí soy consciente que algunos locales tenían, no todos, pero tampoco es donde les cubre en su totalidad el stock de la mercadería. Y lo que más nos afecta es que el seguro no te paga el lucro cesante. Recién nos veníamos recuperando de una pandemia y ahora nos sucede esto. No sé cuánto tiempo más vamos a estar sin trabajar. Y para los trabajadores del Punta Shopping, que son más de 2.000, el gobierno activó un seguro de paro especial por 6 meses, prorrogable por 6 meses más, pero para los sindicatos eso es insuficiente. Sinceramente sabemos que el 50% de nuestro salario, y en algunos que ya están sumergidos no es nada, es pasar hambre, y es algo que algunos trabajadores ya lo están pasando. Este es un golpe muy grande para Maldonado. Estamos hablando que acá hay 2.000 familias directamente
trabajando y otras 500 vía indirecta. En el momento que veníamos recuperándonos de la pandemia, la verdad que es una desgracia. Pero además de lamentar el duro golpe que significa el incendio del Punta Shopping para Maldonado, el intendente Enrique Antía alertó que quedaron en evidencias las carencias de la Dirección de Bomberos para enfrentar siniestros en grandes estructuras. Hubo una gran colaboración de las empresas viales, de barrios y de la intendencia, de todo el mundo aportó equipamiento para ayudar a los bomberos que no tenían casi equipamiento, ¿no? Sin duda que falta equipamiento, no hay vuelta. De hecho, nosotros hace tiempo que estamos peleando para que haya un equipamiento de altura para el departamento, porque ha crecido y no hay un equipamiento de altura. Es uno de los temas que tenemos que motivar este verano. Vamos a juntar a los empresarios de todo el departamento para ver si se encara el tema de una plataforma de altura, no un carro de altura, sino una plataforma que te permita acceder a todos los lugares. Eso es un tema, es un debe y la Intendencia va a trabajar en eso. De hecho, el propio intendente ha dicho que Punta del Este no tiene una dotación suficiente acá. Mira, lo que nos dejó como conclusión esta catástrofe fue que la verdad que Punta del Este no está apta para estos siniestros. ¿Sí? Creció mucho la ciudad. Yo en el 94 vine a vivir acá, eran todas casas bajas, no estaba el shopping, no estaba el Conrad, no había estas torres gigantescas de 22 pisos. Lo único que hizo el gobierno departamental y el gobierno fue meter en ayudas en lo que es en la inversión, pero jamás vi que en esa inversión, con todos los impuestos que están recaudando, que por lo menos planeen poner bomberos, planeen poner mejor seguridad, planeen en mejor logística, y ahora nos dimos cuenta de que esto es una vergüenza, que estamos totalmente desprotegidos. Yo creo que se incendia una estructura como el Conrad y hay que esperar sentados a que se termine de consumir porque no la van a poder apagar. O sea, es una vergüenza. Y por suerte nadie se murió en este incendio, pero hubiera sido peor todavía. El reclamo en Maldonado es que el destacamento cuente con una escalera que permita llegar a grandes alturas, pero en todo el país existe un solo camión de esas características y está fuera de servicio en Montevideo. Hay que analizarlo muy bien a eso, porque no es simplemente tener un coche, digamos que llegue a 70 metros para poder solucionar el problema. Nosotros tenemos uno y hoy en día está fuera de servicio porque es un coche que es bastante compleja la operativa del mismo. Y para poder utilizarlo tenemos que, hace poco trajimos un técnico finlandés, porque es un coche finlandés, para que hiciera el mantenimiento. No hay técnicos de repente que lo puedan reparar. Eso por un lado, para que esté en funcionamiento, estando en óptimas condiciones de funcionamiento. El operar ese equipamiento es bastante complejo. O sea, primero, es muy largo, no puedes andar por cualquier calle, tenés que, para emplazarlo, o sea, para estabilizarlo, tenés que estar seguro de que abajo hay un suelo muy firme, tiene que ser una calle bastante ancha y tenés que ir escoltado por un montón de vehículos de policía adelante y atrás, porque la operativa de él es bastante compleja. No quiero decir de que no sirva, al contrario, está muy bueno, porque tiene un canasto que te lleva hasta casi 70 metros y si vos tenés que sacar a alguien de una ventana y lo podés sacar. ¿Vos decís que en Punta del Este eso no se necesitaría o no sería útil? Hay que analizarlo si realmente conviene o si realmente no estamos, al tener un coche tal cual como el que tenemos acá, ahí, en vez de traer una solución para un problema, nos generamos otro. Se compró hace muchísimos años y al principio estuvo operativo, pero bueno, ya el mantenimiento ya es más complejo por esta situación de que traemos vehículos de países que después es complicado hacerle tanto el mantenimiento, repuesto y demás, ¿no? Ya hace 3 años, en mayo de 2019, se produjo un gran incendio en la parte de arriba de este edificio, del Grand Hotel, ubicado en La Brava de Punta del Este. En aquel momento, los bomberos tampoco contaban con equipamiento suficiente y adecuado. Por suerte, esa madrugada, una gran tormenta fue lo que terminó ayudando a apagar el fuego. Pero en Maldonado insisten en contar con un camión con escalera y mejor equipamiento en el destacamento. La edila nacionalista Rosa Trinidad, secretaria de una comisión que apoya a los bomberos, remarca las falencias que existen en el departamento.
ahora, con este tema de tantas torres que hay, hay que tenerla acá. Han aprobado, hay que tener una acá. Sabemos de que a veces los camiones están rotos. Es más, hace unos días habíamos colaborado con la comisión para cambiar los filtros del camión, porque no tienen mecánicos acá directamente y necesitan otra autobomba. A veces los mismos uniformes que tienen no son los adecuados porque se desgastan y a veces demoran del ministerio. El propio intendente, escuché que dijo que no estaba preparado Punta del Este o Maldonado. Por supuesto que no, y además que cada vez hay más torres, cada vez hay más edificios, cada vez viene más población. Es que el destacamento tenga todo para cuando haya alguna de esa catástrofe como sucedió, y hay que solucionarlo. Por su parte, la presidenta de la Alianza de Bomberos del Uruguay, Lina Álvarez, remarca las carencias de la flota y advierte que muchos vehículos ni siquiera cumplen con las leyes de tránsito. Tenemos vehículos de más de 40 años, justamente hace poquito un funcionario nos decía que en su destacamento tiene una flota de 1980. Eso lleva a que, bueno, ya tiene sus años, ¿no? Y no se tiene el mantenimiento adecuado. Hay algunos vehículos que no están cumpliendo con las leyes de tránsito, con los correspondientes controles. Subtra, por ejemplo, es uno de ellos. Falta los repuestos o se tienen que muchas veces sustituir por alguno similar. Parabrisas que están deteriorados. Algunos están astillados. Hoy por hoy la responsabilidad es del chofer y del jefe de las operaciones de las vidas que lleva a cargo dentro del vehículo, y a su vez es responsable en la vía pública de no ocasionar algún siniestro en caso de que el vehículo falle. Le fallan los frenos, va con sirena, le fallan los frenos, tiene un choque con un tercero. ¿Quién se hace responsable? Si ese tercero fallece o tiene alguna lesión más, le vamos a recargar la responsabilidad al chofer y al jefe de las operaciones que se subieron al vehículo sabiendo que estaba en mal estado. Me parece que es mucha responsabilidad. No hay alarma porque no ha sucedido en realidad. No, nosotros decimos que tenemos a Dios y a su vez un ayudante que es el que protege a bomberos, porque con la situación crítica que estamos viviendo, la verdad que hemos tenido un Dios aparte. Pero no solo hay carencias de equipamiento y flota. Para el gremio de los bomberos, la falta de personal es dramática. Nosotros estamos solicitando el ingreso de 636 funcionarios para poder cubrir todos los destacamentos del interior del país y los nuevos aeropuertos que están en formación. Y cuál sería el faltante para poder lograr bajar la carga horaria, porque hoy el bombero está haciendo 56 a 66 horas semanales, cuando la normativa internacional indica 48. Hay destacamentos en el interior que están ingresando con 2 funcionarios de guardia más el chofer, cuando la normativa exige que mínimo la dotación tiene que tener 5 funcionarios. Falta un 40%. Están faltando un 40% para poder completar las dotaciones. Y hay destacamentos que incluso cuando tienen que salir en una intervención deben cerrar porque no queda ningún funcionario para atender ni la radio ni el teléfono de emergencia. Esto quiere decir que si tenemos una emergencia en ese mismo momento no tenemos quien la reciba ni quien gestione medios. Ni quien vaya tampoco. Ni quien vaya. Se tiene que pedir apoyo al destacamento más cercano. Y en el interior del país la problemática que se da que el destacamento más cercano tiene una demora de respuesta en 35, 40 y hasta 50 minutos. Entonces, si estamos hablando de un incendio en una finca, una respuesta de 50 minutos cuando llega la dotación, no hay nada. No hay nada. Está comprobado que en cuestión de 1 minuto 40 o 1 minuto 50, una habitación, si no se llega a contener el fuego en forma inmediata, las consecuencias son bastante complejas, ¿no? Un incendio de grandes proporciones, con esas dotaciones no. Con esas dotaciones es imposible. No podemos dejar de recordar el incendio de Algorta, que fue una de la mayor catástrofe a nivel forestal, y también en ese momento el destacamento más cercano fue con 2 bomberos, el chofer, y tuvo que cerrar y pedir apoyo al destacamento más cercano, que tuvo una respuesta de media hora. Todos los destacamentos del país, que son 75, están con la misma problemática. El ingreso de 636 funcionarios que reclama el gremio solo serviría para que el personal actual trabaje menos horas, pero no para completar las dotaciones en todo el país. Para eso se necesitarían unos 1.200 bomberos nuevos. El tema de la cantidad de funcionarios que hay en el destacamento es una realidad que nosotros vivimos en todos los destacamentos del país. No es exclusivo de Maldonado, es en todos. Está bien que la población y el crecimiento que tiene Maldonado de repente más significativo en relación con otros, pero es una realidad que tenemos en todos los destacamentos y viene también de la mano de que se han abierto muchos destacamentos desde hace muchos años atrás y no se han creado de repente vacantes
nuevas. O sea que nosotros tenemos, lo que hacemos cuando se crea un destacamento, lo que se hace es sacar de otro destacamento y tratar de repartirnos con otro nuevo destacamento. Entonces no das un salto para vestir a otro. Pero claro, en realidad es bastante complicado. Karcher le limpia hasta el IVA a varios productos seleccionados. Sí, IVA off en hidrolavadoras, aspiradoras, limpiadoras de vapor, lavadoras de moquete y limpiavidrios. En toda la red de distribuidores del país. Bien, veían ahí en la primera parte de nuestro informe sobre el incendio de Punta Shopping por qué decíamos que estamos en el horno, ¿no? Este fue un lamentable ejemplo, ¿no? Pero lo que te dice la gente de bomberos, la escasez de funcionarios, de infraestructura, el camión, ¿no? Para esas torres. El camión que resulta que tenemos ese camión gigante. Vamos a explicar ahora, después de la tanda, en qué están esas gestiones. Vamos a hablar de eso y también para entender, hay muchas preguntas que quedan picando. ¿Había habilitación para bomberos? ¿Existía habilitación terminada para bomberos en el Punta Shopping? Los rociadores, ¿tan eficaces son para apagar un incendio? Vamos a hablar de la importancia que tienen los rociadores y vamos a tratar de responder si había habilitaciones, qué tipo de habilitaciones, en qué etapa estaban esas habilitaciones y si había y dónde había rociadores y dónde no los había. Si funcionaron o no funcionaron y por qué. Claro. Más que preocupante eso va a ser enseguida después de la tanda. Pero vamos a lo nuestro, bicho, si te parece. Vamos a lo porque quedamos preocupados por el incendio de Punta Shopping y sobre todo por lo que nos enteramos. Empezaste a rascar un poco y resulta que, resumime así, ¿no? Pero tenemos mucho menos bomberos de lo necesario. Hay lugares donde si hay un incendio directamente, fuiste. Se llega muy tarde, se llega de repente una dotación, tienen que cerrar el cuartelillo y después no pueden atender otros incendios y si reclaman apoyos de otros destacamentos, de repente demoran más de media hora, como ha pasado en otras oportunidades. ¿Y va a pasar algo? Bueno, frente a las demandas de las carencias que hizo el sindicato, la Alianza de Bomberos del Uruguay, bueno, quedaron en tener una reunión con Luis Alberto Heber. Esa reunión iba a ser la semana pasada, va a ser finalmente el próximo miércoles 24. El gremio presentó una demanda ante la OIT. Ellos habían advertido y habían reclamado el tema de la cantidad de personal. Finalmente presentaron una demanda ante la OIT por ese hecho de que tienen que trabajar casi 66 horas cuando el tope son 48 horas semanales. Lo presentaron un día antes del incendio, fue pura coincidencia, obviamente. Y pasa que laburaron, ¿no? Y bueno, ahora Heber va a atender esta demanda y bueno, veremos qué respuesta le da. ¿Qué pasa con el estado de la flota? ¿No? Porque allí también el sindicato hizo un pedido de informes al respecto y el ministerio ¿qué respondió? El ministerio no puede dar información porque en el año 2012 el ex ministro Eduardo Bonomi declaró reservada esa información. ¿La flota de bomberos? La flota de bomberos, entonces los propios bomberos, que son los que se suben, que pueden tener accidentes viajando en esa flota, no pueden saber en qué se suben. ¿Qué pasa con el equipamiento de altura? Veíamos en la primera parte de tu informe que hay un camión con esa escalera que llega a ¿cuánto? Hasta 60 metros. 63 metros es el Bronto. El Bronto, ¿no? Hay uno solo en el país y no funciona. Y no funciona. Divino además, Uruguay, ¿no? Traído de Finlandia, entonces cuando le han tenido que hacer mantenimiento tienen que traer un finlandés acá que le haga el mantenimiento, toda una complicación, y bueno, y ahora está fuera de servicio en el cuartel Centenario. Bueno, hablábamos de que ahí el intendente Antilla hablaba de que hace falta una donación, reunir empresarios. Sí. El tema... Hay un diputado que estuvo trabajando, ¿no? Pero 3 días antes del incendio, el 3 de agosto, Eduardo Elinger, diputado por Maldonado, suplente de Germán Cardoso, hizo una exposición escrita planteando que en el año 2020 se había anunciado... Planteamos la urgente necesidad de contar en Maldonado con un camión especial para combatir el incendio el 3 de agosto. 3 de agosto, porque en el año 2020 se había anunciado una posible donación de un camión desde Miami, y nunca se había concretado esa donación. Bueno, esta noticia, esto pasó el 3 de agosto, ¿no? Sí, la noticia de la donación es la que vamos a la ver. siguiente placa, ¿no? Porque la noticia que vamos a ver es del 22 de febrero. De 2020. De 2020. Que fue cuando se anunció una reunión de empresarios, el alcalde de Punta del Este y el intendente en aquel momento, era interino, de Punta del Este porque Antilla estaba de elecciones,
habían anunciado una reunión para traer un Bronto, para traer un camión a Punta del Este. Y además, el edil, vamos a la siguiente placa, el edil Luis Artola, el edil paseandero a ese que nos había dado uno de los ediles una paseanderos nota que abandonados. había viajado a Miami. Sí. Bueno, el 7 de agosto, al día siguiente, el día domingo, el segundo día del incendio, estamos gestionando junto a inversores locales la donación desde Miami de un camión especial para atacar incendios de altura en Punta del Este. Lamentablemente no se concretó para poder colaborar en el incendio del shopping. Se refiere a esta misma gestión que ya llevaba 2 años, ¿no? Sí, tantos viajes que hacen y demás, y no pudieron gestionar el camión, che. Porque si por lo menos hubiera venido... Vos hablaste con una edila no paseandera también. Sí, Rosa Trinidad, que cuando me vio me aclaró que yo soy de las ediles que no pasean, no paseandera, yo no viajo, no sé qué, también sacándose la pelusa y criticando a sus compañeros. ¿Del Partido Nacional? Partido Nacional. Hablando de ediles paseanderos, tenemos novedades de repercusiones de lo que generó nuestro informe en el Frente Amplio. Lo vamos a compartir más adelante. Bueno, la edila, lo que me explicaba es que ha habido empresarios interesados en hacer la donación, pero si llega la donación a la Dirección Nacional de Bomberos, no hay certeza de que el camión quede en Maldonado, sino que Bomberos se lo puede llevar para otra parte. Ajá. Y ellos quieren asegurarse de que si viene una donación, quede ese Bronto quede en Maldonado, en Punta del Este. Y el intendente Antía es el primer interesado en eso. Bueno, él lo anunció, él lo dijo, que quiere reunir empresarios, porque bueno, la donación la van a tener que poner ahí dinero, van a tener que traerlo, todo eso tiene sus costos. Más allá de las carencias de bomberos, vamos una vez más a hacer foco en el incendio en el Punta Shopping. ¿Qué pasa con las habilitaciones de bomberos? ¿Estaban vigentes o no? Los rociadores estaban instalados, ¿dónde sí, dónde no? ¿Por qué no funcionaron? Lo vemos a continuación porque todo se sabe. Dadas las carencias constatadas en la Dirección Nacional de Bomberos, surge la interrogante de si se enfrentó el incendio del Punta Shopping de la mejor manera. El destacamento está equipado con una dotación completa, digamos un vehículo y una cisterna. Se usó un canasto que tiene un alcance de unos 20 metros aproximadamente. ¿Qué es un canasto? Es un vehículo que llega a una altura, te lleva un canasto a cierta altura y te puede tirar agua. Después, lo que sí sé que se dijo, que se precisaba de repente un vehículo de mayor altura. En este caso, si tuviéramos, podríamos haber utilizado, pero en realidad no es imprescindible. Pero en un momento el fuego parecía controlado en el día sábado y después hacia el domingo se reaviva. ¿Qué pasó? Claro, por eso que yo explicaba de lo que sea en el sótano, donde el fuego avanza en forma no tan rápida, ¿sí? Con mucha generación de humo, de temperatura, y se propaga. O sea, en forma de repente silenciosa, se propaga por todo ese sector. Se lo trató de contener, ¿sí? Estaba contenido, o sea, no estaba controlada totalmente la situación, estaba contenido, pero claro, cuando se genera el colapso del techo, ahí se avivan las llamas y ahí, bueno, ahí ya se propagó en forma. Cuando vos decís una propagación silenciosa, ¿es una propagación inadvertida, que no la pueden advertir? No sé si no advertir, el tema es que se da por cualquier... ¿Qué pasa? Se canalizan los gases de la combustión, se canalizan por cualquier lugar donde haya una abertura, que puede ser intersticios de ventilación, ductos, por cualquier espacio. Entonces por ahí se está canalizando temperatura y de repente estamos acá y tenés fuego a 5 o 6 habitaciones distantes y que vos mirás y dices, ¿cómo llegó el fuego ahí? Bueno, la temperatura se canaliza a través de corrientes convectivas que llegan desde ese lugar hacia otro a través de, no sé, de ductos o diferentes lugares que puede canalizarse. ¿Hubo fallas para que pasara esto? En cuanto al procedimiento de nuestros colegas, yo no soy quien para decir si fallaron o no. Yo lo que sí les puedo decir es eso, o sea, era una situación compleja. Por más de que hubieran más funcionarios o más equipamiento, en un sótano, en un subsuelo, es muy difícil poder trabajar, sobre todo enfrentándonos al riesgo de que te quemás estando en el lugar. Estando a 10 metros, el vapor te quema, por más que tengas toda la protección. Yo creo que ellos hicieron lo que estaba al alcance de ellos
considerando de que había mucha carga de fuego y de que había una dificultad importante. Esto fue una situación excepcional, donde obviamente fue un incendio de gran magnitud y donde el riesgo era muy grande por la carga de fuego que había ahí. Estamos hablando de un shopping con un supermercado donde había un depósito muy grande en un subsuelo. Entonces ahí ya tenés toda una situación diferente a la que se vive a diario. Lo cierto es que unos días después del accidente, del que por suerte no hubo que lamentar víctimas, aunque sí fuertes pérdidas económicas, surgieron algunas interrogantes. Para empezar, si tanto el shopping como Tienda Inglesa, que son dos empresas aparte, tenían habilitaciones de bomberos. Y la respuesta es que sí, y ambas estaban cumpliendo con los trámites graduales correspondientes. Ambos casos, tanto el shopping como Tienda Inglesa, estaban en trámite, no tenían la habilitación total, estaban en lo que se llama, desde el punto de vista de la legislación, en un plan gradual. Estaban en distintos procesos. Iban a tener la habilitación, o sea, estaban en el proceso de obtener la misma, pero todavía no la tenían finalizada, porque estaban adecuando a la normativa vigente. ¿Qué le faltaba en ese sentido? Tengo entendido que le faltaba regularizar la tramitación en sí, porque tienen que cumplir ciertos pasos, y el tema hídrico de ciertos sectores, o sea, agua. ¿Qué significa eso? Que le faltaba ciertos elementos en algunos lugares, más bien subirlo al trámite. Según pudo saber Santuiseña, en Tienda Inglesa todavía no habían llegado a la etapa de tener que colocar rociadores de agua. Y en el caso del shopping, algunos locales tenían rociadores instalados, pero el centro comercial no había hecho la obra de abastecimiento de agua. De lo que pudimos averiguar con los bomberos que estuvieron trabajando tanto el sábado como el domingo, en realidad ellos no visualizaron la activación de los rociadores. Hoy por hoy Bomberos está de alguna manera en la investigación, está en la fase también de poder terminar y desarrollar la pericia, y en esa pericia también está la investigación de si esos rociadores que tú mencionabas que estaban dentro del shopping estaban colocados e instalados y hubo alguna falla, o solamente instalados y no estaban conectados al sistema de bombeo, a eso me refiero. ¿Eso hubiese colaborado en extinguir el fuego de otra manera? Sí, pero recordemos que tú, como muy bien lo mencionaste, los rociadores estaban colocados en el shopping. No es la misma situación con Tienda Inglesa. ¿No tiene rociadores? Que es donde se inició el incendio. Tenía rociadores, me los exigieron para poder abrir el local y aproximadamente me salieron como $3.500. No estaban funcionando, recién estaban haciendo la instalación en el shopping para ponerlos en funcionamiento. ¿Había autorizaciones de bomberos? Toda la parte de esa está totalmente reglamentaria y está muy bien. ¿Los rociadores de agua funcionaron? Hay partes que tienen rociadores y hay partes que no. Esas cosas... ¿Funcionaron? Los locales que sí, supongo que sí. Digo, los otros lo van a decir bien los técnicos, el peritaje. No quiero contestar cosas técnicas que son del área de bomberos, pero las habilitaciones estaban bien, no hay mucho para buscar en ese sentido. No, porque algunos comerciantes habían dicho que habían colocado rociadores, pero no había conexión de agua. Estaban en el proceso, los comerciantes obviamente pueden hacer las declaraciones que quieran y te están seguramente diciendo las cosas que tienen que comunicar. Si hay rociadores, yo supongo que no hubiese pasado lo que pasó. Esa es una realidad. Nosotros veníamos teniendo conversaciones con la administración del centro comercial para pedirle una brigada de seguridad con la gente que esté educada para poder actuar frente a un siniestro de esta magnitud, o por lo menos para que el siniestro no termine de esta magnitud. Y bueno, nos venían diciendo que sí, pero con un proceso muy largo que habían planteado ellos. Y a su vez, los dirigentes del sindicato de trabajadores señalan que no tenían la preparación adecuada. Por lo menos la gente de la administración del centro comercial, los que nuclea la administración, no tenían ninguna preparación para eso. Nosotros tenemos centros comerciales que sí tenemos brigada de incendio y sabemos bien cómo funciona. Acá no había brigada de incendio. Acá no había brigada de incendio. No existía la brigada de incendio. ¿Ustedes hace cuándo venían reclamando? Y aproximadamente 2 años más o menos.
Muchos propietarios de locales de Punta Shopping se están nucleando y organizando para presentar una demanda conjunta contra Tienda Inglesa. Estamos muy preocupados por la situación que estamos viviendo, ya que no estamos generando, y entre todos los comerciantes chicos del shopping estamos reuniéndonos para realizar una demanda colectiva. Mientras tanto, los empresarios ya empezaron a planificar la reapertura del shopping y para empezar, anunciaron la construcción de un local provisorio de Tienda Inglesa, así como la instalación de contenedores y carpas para otros comerciantes. En este sector del estacionamiento de Punta Shopping se va a instalar en pocos meses, en tiempo récord, un nuevo supermercado de Tienda Inglesa. Y estamos convencidos de hacer una tienda temporal, principalmente para mantener la mayor cantidad de puestos de trabajo de nuestros funcionarios de Punta Shopping, poder también tener una tienda de calidad Tienda Inglesa para todos nuestros clientes. Bueno, la verdad que es muy triste lo que ocurrió y es difícil de creer y de entender, porque uno, bueno, procura, y es lo que intentaste hacer vos en trabajo periodístico, pero de nuevo te dicen, che, es el horno eléctrico de la panadería de un supermercado. Bueno, sí, enseguida se percataron de eso, intentaron apagarlo y las primeras noticias eran, bueno, está controlado el incendio, está controlado el incendio, y resulta que al otro día nos dimos cuenta que no estaba tan controlado. Parece que los ductos eran la clave, los gases con esas temperaturas elevadísimas se metieron por allí, pero fue algo que los bomberos no supieron prever tampoco, ¿no? Bueno, falta la pericia de bomberos, pero bueno, ellos explicaban ahí en el informe que había como una propagación silenciosa, inadvertida, bueno, uno no lo entiende, pero sí, el incendio en el sábado tenía una dimensión y el domingo fue otra. Con respecto al origen, ¿no? Porque nosotros estamos manejando el horno de la panadería del supermercado porque es lo que se maneja como la hipótesis más clara y están las imágenes de las llamas. Está, ¿no? Sí, Pero la pericia todavía no terminó. No terminó, tiene que determinar si fue ahí. Era muy difícil entrar en ese subsuelo después de todo ese incendio. Fue tremendo, lo que queda ahí es tremendo. Bueno, pero la sospecha es que empezó la versión de que empezó ahí. ¿Y qué es lo que manejaba el sindicato de trabajadores de Tienda Inglesa? Que lo que ocurría era que el horno era prendido por un sereno en el entorno de las 4 de la mañana para que cuando llegaran los panaderos media hora después ya lo tuvieran precalentado, calentado para poder empezar a sacar el material, el pan. Vos hablaste con la gente del supermercado, ¿qué te decían ellos? Que esa sí era la operativa. Que sí era el sereno prendía el horno, se iba calentando y unos minutos después llegaban los panaderos. La cuestión es que los trabajadores dicen, bueno, si se hacía así la operativa, que había un riesgo de que por no advertir de que se había prendido fuego, alguien no estuviera pendiente de eso. Y no hubiera nadie presente así. Presente allí. Porque el sereno lo prendía y se iba. No, se quedaba cerca, porque estaba solo también. ¿Y qué te dicen de Tienda Inglesa? Que para ellos eso no es una causa del accidente, de que a ver, por haber estado solo un sereno y llegaran después, por eso se haya iniciado el fuego y a partir de eso propagado. Hay que ver qué termina diciendo la pericia de bomberos. Bien, respecto a las habilitaciones, que es algo que veíamos en el informe, decíamos que están en trámite gradual. Y esto es así, cualquiera que tenga una empresa lo sabe, ¿no? Sí. Hay distintas etapas para tener la habilitación final de bomberos, ¿no? ¿Se estaban cumpliendo los plazos? Bueno, lo que nos dicen de bomberos es que sí. A ver, en el 2018 se cambió la normativa, se pusieron nuevas exigencias, acá vemos el decreto, el artículo 10 que establece el plan gradual. Porque dice primera etapa, C1, después te habla de una segunda etapa, C2, tercera etapa, C3. Por eso decimos gradual, ¿verdad? Claro. ¿Y por qué? ¿Por qué gradual? Es porque hay que invertir mucho y hacer mucha obra. En la primera etapa, los primeros 3 meses,
se instala lo básico: extintores, luces y señalización, además de capacitación de parte del personal, de un porcentaje del personal en estas medidas básicas que se instalan. Eso en los primeros 90 días. Después pasa una segunda etapa, que es un año para instalar un sistema de detección y alarma de incendios y un plan de seguridad. Detección, humos, todo eso y alarma. Para eso también tenés un año, porque da trabajo, cuesta, etc. Y al cabo del tercer año, 3 años después de iniciado el trámite, tienen que estar instalados los rociadores y la boca de incendio. Y ahí formalmente se da una habilitación y se da una nueva capacitación y tienen que estar funcionando. ¿Qué pasaba? Como ya vimos en el caso del supermercado, no habían llegado a la etapa todavía de colocar los rociadores. Pero no estaban todavía obligados a hacerlo porque estaban en ese... Ellos dicen que todavía, todavía no estaban con la obligación de haberlo hecho, todavía no habían llegado a eso. Pero hay locales del shopping que, como veíamos, a las que los obligaron a instalar rociadores y tuvieron que pagar miles de dólares. En el caso del shopping, sí estaba haciendo instalar los rociadores. Por ejemplo, a comerciantes que estaban renovando sus locales o hacían obra, le decían, bueno, ya que estás haciendo la obra, colocalo. Y eso porque hay realidades paralelas, la del supermercado y la del shopping. Son empresas diferentes. Son empresas diferentes y están en procesos distintos. De la habilitación de bomberos. Claro. De ahí la explicación. Y había locales que lo tenían, había locales que todavía no, a los que pudimos hablar con los comerciantes. El shopping les había dicho, mirá que te va a caer una empresa colocadora de rociadores, vas a tener que poner. Costaban, esta que daba testimonio, pues, pagó $3.500, otros pagaron $6.000, según las dimensiones del local, por los rociadores, y no estaban funcionando. ¿Por qué? Porque no tenían el suministro de agua. Y ahí lo que te dice el gerente del shopping con quienes hablabas, es que... él varió ahí un poquito la versión. Pero la versión es que el agua no estaba conectada. No estaba conectada. Se están poniendo rociadores, están intimando que pusieran los rociadores, pero en el momento del incendio el agua no estaba conectada y no funcionaron. Un experto con el que hablaba esta tarde me decía que podía la empresa esperar hasta el final que tuvieran todos los rociadores colocados. Para después conectar el agua. Sí, o que podía ir haciéndolo por etapas. Para eso hay que tener un proyecto. La cuestión es que los rociadores estaban y el agua no salía de esos rociadores. Y aparte, una de las cosas que nos dicen los técnicos es la importancia de los rociadores para un incendio. Son muy útiles, ¿no? Es muy importante, es la medida más importante cuando se inicia el fuego, que esté surtido automático de agua, digamos, obvio, que caiga automático, porque si no tenés que esperar que llegue un ser humano que va a llegar tarde, lo que sea. Eso apaga. Después de que se expande demasiado el fuego, me explicaban, más de 100 metros cuadrados se expande, ahí ya los rociadores pueden ayudar un poquito, pero no apagan. Claro. Se evapora el agua antes de llegar cuando el fuego cobra demasiado. Bueno, hablemos del drama de tantos trabajadores que se quedaron sin laburo, ¿no? Y 2.000 es la cifra, y con la decisión de un seguro especial aprobado por el gobierno. Sí, es un seguro que tiene la ventaja de que se le da a todos los trabajadores independientemente de cuánto tiempo llevan trabajando, porque si no, algunos no podía no corresponderlo. Claro, vos tenés que tener cierta antigüedad para tener derecho al seguro de paro. En este caso, bueno... Tenés un día y te da 50%. Y el plazo, 50% del sueldo. O sea, es menos de lo que suele pagar de seguro de paro. Pero en el tiempo se admite la posibilidad de extenderlo. Se da por 6 meses. Después el ministerio lo puede prorrogar por 6 meses más y también admite, como pasaba en pandemia también, la posibilidad de tener otro trabajo. No dejás de cobrar el seguro si tenés otro trabajo. Bueno, estamos a 21 de agosto, ¿no? En agosto debieron haber cobrado los sueldos de julio, ¿no? Sí. Y hay mucha gente que hace los números y dice, bueno, eso seguro de paro se van a tener que arreglar que con 15.000 pesos capaz. Hay algunos trabajadores que no superan sus sueldos, los 30.000 pesos nominales, y se tienen que arreglar con menos de 15.000 pesos. Y da la posibilidad de conseguir otro trabajo, obvio. Sí, pero también tener ese problema que hay 2.000 trabajadores en la misma, en Maldonado. Sí, sí. Bueno, es muy difícil. En venirse a Montevideo. Claro, es un drama. Por eso también hay un llamado a la solidaridad. Vamos a poner la placa a continuación, ¿no? Esta movida, ¿qué es? Red Solidaria para Funcionarios. Es una red solidaria organizada por trabajadores del shopping. La organizaron trabajadores no sindicalizados, porque los sindicatos tienen sus formas también de actuar, pero le incluyen también algunos trabajadores que están en los gremios, no son dirigentes. Y es una red para conseguir canastas, donaciones de canastas, de empresas, de supermercados, de todo eso. No han tenido mucho éxito y están
bueno, pidiendo que de alguna manera colaboren. Bueno, bien, sería buena cosa. Gracias, bicho. Vamos a seguir de cerca esto. Ahora